Bienvenidos a todos y gracias por estar hoy con nosotros en este webinar. Mi nombre es Eva García, soy psicóloga en TEA Ediciones y junto con Rebeca Sánchez, que está a los mandos de las redes sociales y del control técnico de la plataforma, somos las organizadoras y moderadoras de la conferencia de hoy, que tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. El webinar lo impartirá Manuel Abuín, que es a quien veis aquí en pantalla. Él es doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y también es profesor del Departamento de Evaluación, Personalidad y Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid y profesor del Máster de Psicología General Sanitaria en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, además de ser autor del Vinculatest, la prueba de la que hablaremos en esta sesión. El objetivo del seminario, como sabéis, es, por un lado, conocer la relevancia de los procesos de apego y vinculación interpersonal y aprender a evaluar dichos vínculos con la prueba, con el Vinculatest. A lo largo de la sesión podréis utilizar el apartado de preguntas, que tendrán que ser escritas, que debéis tener a vuestra derecha para pedir aclaraciones o consultas o ampliar información o lo que vayáis necesitando. Y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más repetidas para que las responda directamente Manuel. Y para finalizar os recordamos que tenemos un hashtag activo en Twitter para que podáis comentar lo que queráis, que es #webinartea. Así que, Manuel, te voy a dar ya sonido. A ver, ¿te escuchamos? Muchísimas gracias, Rebeca. ¿Me escucháis? Perfecto, sí, sí, se escucha perfectamente. Gracias, Eva, gracias, Rebeca, por la presentación y por la iniciativa de este webinar sobre apego y vínculos interpersonales en adultos. Hablaremos de la prueba que he creado, que es el Vinculatest, que es precisamente una prueba para medir y valorar el apego y los vínculos interpersonales en adultos. Aquí os presento la prueba, que está publicada en TEA Ediciones, y hablaré sobre todo de 3 aspectos fundamentales. Primero hablaremos de un aspecto conceptual del apego y los vínculos interpersonales, que es el apego, qué modelos explican el apego. Hablaremos después de las disfunciones o de los problemas o de las alteraciones que hay en los vínculos interpersonales y de su repercusión en el comportamiento. Y después hablaremos ya de los procedimientos e instrumentos de evaluación, particularizando con el Vinculatest, que es en el cual nos centraremos en la sesión. Bien, el apego y la vinculación interpersonal. Bueno, primero, el concepto fundamental de vínculo etimológicamente proviene del latín, nuestra palabra, que es vincere, vinculum, y significa atadura. De alguna manera, cuando nosotros estamos hablando de vínculos, hablamos de ciertas ataduras, y esas ataduras, de alguna manera, pueden ser de diferente manera. Hay ataduras que se hacen de una manera flexible, es decir, que pueden ser consistentes, pero a la vez pueden desatarse, pueden desanudarse, y hay otras ataduras, sin embargo, que son muy rígidas, muy difíciles de desatar, y que eso precisamente es lo que nos produce a veces dificultades en los vínculos interpersonales, cuando hay ciertas ataduras o ciertas dificultades en el manejo de esas ataduras. Bueno, aquí, como veis, bueno, lógicamente, cuando hay unos buenos vínculos interpersonales, unos vínculos interpersonales saludables, pues lógicamente se supone que nuestras emociones y nuestras relaciones van a ser satisfactorias. Cuando hablamos que tenemos seguridad en el vínculo, quiere decir que nosotros vamos a manejarnos de manera interpersonal, de manera segura. Quiere decir que vamos a tener una seguridad emocional en la forma en la que nos relacionamos con los demás. Esto es fundamental. El concepto de seguridad es un concepto que no se le ha dado la suficiente importancia, sobre todo en el ámbito clínico, y desde el punto de vista del clínico, y no solamente el clínico, como diremos, los vínculos tienen unas aplicaciones transversales en otros contextos. La seguridad es un aspecto fundamental en el ser humano. Nosotros, desde otros modelos conductistas en que se le da mucha importancia a los reforzadores o a los antecedentes, podemos entender que el comportamiento pueda estar determinado por los antecedentes y por los consecuentes. Sí es verdad que hay aspectos fundamentales, tanto antecedentes como consecuentes, que tienen que ver en la forma en la que recibimos vínculos y en la forma en los contextos en los que nosotros tenemos vínculos interpersonales. Los vínculos interpersonales inseguros producen una serie de situaciones de inseguridad que pueden producir alteraciones psicopatológicas variadas. Una de ellas es muy importante, es el trastorno borderline de la personalidad, trastornos depresivos, etcétera, de los cuales hablaremos
a lo largo de este seminario. ¿Qué es el apego? Porque aquí tenemos dos aspectos, dos términos, que es apego por una parte y vínculo por otra parte. Es decir, al final el apego es un vínculo afectivo esencial para el desarrollo de las personas, es producto de las primeras interacciones que hay entre la madre y el bebé, eso así tal lo define García. Yo creo que es muy interesante. Es decir, cuando hablamos nosotros de apego, estamos acostumbrados a entender que el apego es ese vínculo esencial que se produce en las primeras interacciones. La vinculación adulta, de alguna forma, tiene que ver con lo que es este apego infantil, este apego, este vínculo afectivo primario, más las interacciones que van ocurriendo en el desarrollo. Por decirlo de alguna manera, es semejante a lo que es el temperamento y la personalidad, de alguna forma. Nosotros, desde un punto de vista comprensivo, el temperamento sería ese sustrato biológico primario que de alguna manera va a ser modulado por las experiencias y que va a desarrollar en la personalidad. Y podemos decir que el apego es ese sustrato biológico etológico, porque en la combinación de la interacción entre la madre y el niño y el bebé en los primeros momentos, y que va a ser modulado por las experiencias vitales para constituir lo que es la vinculación adulta en un futuro. Aquí tenemos en esta diapositiva, lógicamente vemos lo que es el primer momento de contacto, que sería siempre entre la figura materna, entre la madre y el bebé. Lógicamente ahí hay una conexión y esa conexión va generando los primeros sustratos, los primeros esquemas no verbales de seguridad o de inseguridad que van a ser decisivos. Porque muchas veces, claro, nosotros los psicólogos tenemos a pensar en términos de aspectos racionales, como si las cosas fueran racionales, pero la seguridad no es racional. La seguridad se basa en aspectos no verbales que se fraguan en una temprana edad. Cuando un niño se siente desconsolado porque no recibe un aspecto determinado y tiene esa sensación de desconsuelo, y no es bien contenido por la madre o por el cuidador o por el padre, eso va a producir seguramente en el futuro una serie de inconvenientes si no se solucionan apropiadamente. Por eso he puesto este aspecto conceptual que yo creo que es interesante, que es el de la similitud entre el temperamento y la personalidad y el apego y la vinculación adulta como una analogía. Tenemos en la tipología tradicional, los estudios de apego nacen primordialmente en el modelo psicodinámico. Es cierto que muchas veces ha sido denostado el modelo psicodinámico porque es poco científico, pero sin embargo tiene conceptos que si se estudian apropiadamente van a dar mucho juego y creo que van a tener una validez empírica incluso, que es lo que nosotros hacemos al elaborar este tipo de instrumentos o cuestionarios. Los trabajos más iniciales de Bowley, Ainsworth o Bretherton distinguían como 4 tipos de apego. Ainsworth distinguía 3, al principio, que era el apego seguro, el apego ambivalente o resistente o el apego evitativo, y después, posteriormente, cuando no había una predominancia o había una confusión o un descontrol en el comportamiento del bebé, teníamos el apego desorganizado, que fue una categoría posterior. Nosotros podemos explicar estos aspectos del apego. Vamos primero a hablar de los aspectos más tradicionales del apego para después meternos ya en las particularidades del apego adulto. Pero digamos que el apego adulto tiene unas raíces en el apego infantil y por lo tanto tenemos que saber perfectamente qué quiere decir apego seguro, qué quiere decir apego ambivalente, qué quiere decir apego inseguro evitativo o qué quiere decir apego desorganizado. Lógicamente, el primero, el apego seguro, desde el punto de vista psicodinámico, quiere decir que hay una contención apropiada de la ansiedad por los cuidadores, por las figuras parentales, es decir, fijémonos en las madres que son capaces de cuidar a los niños sin ejercer una sobreprotección o una sobreexposición estimular, no saturan al niño, no ejercen una sobreprotección de manera que antes de que tenga una necesidad ya se le está dando lo que va a necesitar, sino que se espera tranquilamente a que ese niño tenga esa necesidad y después la madre
o el padre contienen apropiadamente y dotan con una tranquilidad en esas necesidades de los niños. Eso es el apego seguro desde el punto de vista psicodinámico, se entiende apropiadamente, tiene que ver con un manejo comportamental por parte de las figuras parentales o por parte de los cuidadores. El apego ambivalente tiene una contención de la ansiedad que es ineficaz. Por tanto, lo que ocurre es que las figuras de apego tienen una dificultad en acercarse a la experiencia afectiva con los bebés, con los niños. Entonces, el niño se siente de alguna manera como con una necesidad de búsqueda de esa figura de apego y a veces, precisamente por esa inconstancia de la figura de apego, tienen una especie de reacción de enfado. Por eso se dice que es ambivalente, porque a veces son muy pegajosos, esos niños muy pegajosos, y por otra parte a veces son absolutamente agresivos, absolutamente rechazantes y no quieren saber nada de ellos, y es como si los odiasen de alguna forma, por decirlo de una forma gráfica. Y después tenemos el apego inseguro evitativo, que tiene que ver con una contención de la ansiedad, con la inhibición de los sentimientos por parte de los cuidadores, por parte de las figuras parentales, por la parte de las figuras de apego. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay padres o hay cuidadores que se sienten muy incómodos cuando los niños o los bebés muestran sus sentimientos, y entonces lo que hacen es que se inhiben afectivamente ante el afecto que van a recibir por parte de los niños. Eso es captado por los niños y entonces los niños aprenden a tener un apego evitativo, es decir, aprenden a evitar el contacto afectivo. Por tanto, fijémonos que aquí estamos hablando de los apegos como una forma de mala contención de esas ansiedades o de esa expresión de afectos por parte de los cuidadores. Y ya el último de todo sería el apego desorganizado, que tiene que ver con una discontinuidad del apego, con una confusión. Esto se produciría ya en situaciones en las que puede haber traumas, situaciones en las que hay absolutamente maltrato, drogas, etcétera, o situaciones en las que hay una inestabilidad afectiva grande y por tanto hay comportamientos disociativos por parte de los padres, por parte de los cuidadores y por tanto hay una discontinuidad del apego. Los niños se sienten confusos, caóticos, con comportamientos absolutamente, digamos, de paralización incluso comportamental o desorganización emocional y psicológica. Esto sería desde un punto de vista más psicodinámico, pero también podemos expresarlo desde un punto de vista conductual. Yo estoy hablando de los diferentes modelos porque coexisten y sirven para explicar diferentes aspectos del apego. Y que eso es muy interesante porque nos va a dar, si cabe, una mayor fuerza en lo que es el constructo. El apego seguro tiene que ver, desde el punto de vista conductual, un reforzamiento afectivo adecuado, proporcional y congruente. Quiere decir que efectivamente lo que se le da es un refuerzo de forma que al niño no se le da todo siempre, sino que se va dando ese reforzamiento de una forma apropiada. Con el apego ambivalente, fijémonos que lo que ocurre es que hay un reforzamiento inconstante sin que se aporte seguridad. Por tanto, lo que hay es que el niño busca constantemente el reforzamiento y cuando tiene situaciones de mucha inconstancia de reforzamiento se enfada. Eso sería el equivalente conductual a las explicaciones psicodinámicas. Y el apego inseguro evitativo tiene que ver con un aprendizaje de un patrón vincular evitativo para eludir la inhibición afectiva de los cuidadores. Es decir, lo que aprende el niño es que para no recibir el rechazo afectivo de sus cuidadores, de sus padres, lo que hace es no mostrar los afectos. Por tanto, hay un apego inseguro evitativo. Estos son aspectos que en el apego adulto se mantienen y son de alguna manera interesantísimos. Y desde el punto de vista del apego desorganizado, pues tenemos que hay unas estimulaciones incongruentes, absolutamente desajustadas, situaciones caóticas, situaciones de conflicto, confusas, hostiles, que de alguna manera van a generar una desorganización en él. Tenemos el apego desde el punto de vista cognitivo, y desde el punto de vista cognitivo podemos definir los 4 tipos de apego en función de los aspectos de la autopercepción, de las atribuciones que las personas
que los niños tienen sobre el apego. En el apego seguro tenemos la autopercepción confiada, la autopercepción autónoma, es decir, uno tiene la capacidad para saber que va a salir adelante, tiene una expectativa de esperanza y tiene unas atribuciones ajustadas a la realidad sin que tenga unas atribuciones idealizantes o unas atribuciones desajustadas. Fijémonos que cuando hay seguridad, eso no depende tanto de si uno tiene o no tiene, sino es simplemente de la sensación de que va a salir adelante, de que va a ser autónomo y que se las va a poder arreglar. Eso es un aspecto del apego seguro, que es algo fundamental y que va a estar presente en muchos trastornos, muchas alteraciones psicopatológicas. El apego ambivalente tiene que ver con una autopercepción oscilante. Por una parte, desconfiada, confiada, es decir, hay una autoimagen que va variando, que va cambiando, y hay unas atribuciones de pérdida ante la ausencia de algo, de manera que entraría uno en caos y por tanto uno busca la pegajosidad ante esa pérdida. El apego inseguro evitativo, ahí tenemos la autopercepción de ser rechazado, eso es como que una persona tiene la percepción de que va a ser rechazado y por tanto a veces incluso puede haber como una especie de paranoia reactiva afectiva, es decir, que las personas antes de iniciar un comportamiento tienen la sensación de que van a ser rechazadas. Esto, en los aspectos del apego desorganizado, donde ya entrarían los aspectos paranoides más desestructurados, hablarían de una autopercepción confusa, frágil. Fijémonos aquí en los aspectos incluso que pueden ocurrir en el trastorno borderline de la personalidad, que aunque pueden estar relacionados con el apego inseguro, están también relacionados a veces con apegos desorganizados, donde hay experiencias de disociación, lógicamente se generan autopercepciones confusas y frágiles o incluso una especie de vacío en la percepción del propio yo, que eso es muy relevante desde el punto de vista de que una persona ve que el apego que tiene es absolutamente etéreo y que en algún momento no tiene solidez alguna. Bueno, eso es el apego en general, desde el punto de vista del apego infantil, que se traslada también al apego adulto, pero en el apego adulto, los modelos que han sistematizado el apego adulto tienen una serie de particularidades. Voy a proponer simplemente hacer un resumen de esos modelos. Unos de los modelos, sobre todo Hafa y Schaber, que han trabajado en el apego romántico, distinguen tres categorías de apego: el apego seguro, como hemos hablado, el apego ansioso ambivalente y el apego ansioso evitativo. Entonces veía un poquito las relaciones en el apego romántico, ¿no? Sobre qué estilos de apego había en estos aspectos. Ellos han trabajado mucho el amor romántico. Y otro modelo es el modelo de Bartholomew y Horowitz de los años 90. Este tiene una sistematización muy organizada, desde el punto de vista conceptual se entiende muy bien. Por una parte tenemos una autoimagen positiva de uno mismo y por tanto tenemos la imagen que tenemos de los demás, si es positiva o negativa. La autoimagen de uno mismo puede ser positiva o puede ser negativa, y la imagen positiva de otros puede ser positiva, como digo, o puede ser negativa. Con eso tenemos como varios aspectos. Cuando uno tiene una autoimagen positiva, tiene una baja dependencia emocional desde el punto de vista de la destructividad y ve a los demás de forma positiva, con lo cual no los va a evitar, va a tener una interacción segura y por tanto eso entraría dentro de lo que es el apego seguro. La autoimagen negativa, cuando uno tiene una autoimagen negativa de uno mismo, tiene una dependencia, uno quiere que los demás le quieran, que los demás le aprueben, porque va buscando el refuerzo en los demás. Por tanto, eso tiene que ver cuando tenemos una imagen positiva de otros, sin embargo es un apego preocupado porque uno interacciona con los demás, ¿vale? Pero lo que ocurre es que está preocupado por la aprobación de los demás. Cuando tenemos una autoimagen positiva y una imagen negativa de otros, tenemos lo que se llama el apego resistente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una baja dependencia, es decir, tenemos una imagen muy positiva de nosotros, pero por otra parte, nosotros los demás, digamos que no tenemos una imagen negativa y entonces tenemos resistencia a tener un apego con los demás porque tenemos como una propia convicción de que nosotros estamos bien y que no tenemos necesidad de los demás. Y después estaría el aspecto del apego temeroso que sistematizan Bartholomew y Horowitz,
que tiene que ver con la autoimagen negativa de uno mismo, es decir, uno tiene una dependencia emocional grande, y por otra parte percibe a los demás negativamente, y por tanto ahí se producía lo que es un apego temeroso. De alguna manera uno tiene miedo a relacionarse con los demás por la imagen negativa que tiene y por la poca aprobación que va a recibir de los demás en relación con la dependencia emocional que tiene. Bueno, estos son modelos genéricos que han tenido su aplicación desde el punto de vista explicativo del apego, pero desde el punto de vista biológico también hay una serie de estudios que yo creo que son muy interesantes, que tienen que ver con las relaciones entre el afrontamiento del estrés y la vinculación interpersonal. Hay un trabajo precioso de Taylor del 2003 que dice que hay unas diferencias en el afrontamiento del estrés entre hombres y mujeres. Hay como sabemos, la respuesta de estrés de alguna manera se vio la respuesta de estrés típica de Cannon, cuando se hizo los estudios en animales, se vio que los gatos, precisamente, y las gatas tenían unas reacciones diferentes ante el estrés. Y la respuesta típica de estrés con secreción de cortisol y catecolaminas, eso era sobre todo en gatos que eran de alguna manera gatos, pero no en gatas. Justamente en las gatas tenían otro tipo de tendencia a buscar la proximidad. Esto es la tesis que ha hecho Taylor en sus estudios y que dice que el estrés digamos, en el género masculino está más vinculado a la hostilidad, a una reacción de lucha o huida, mientras que en las mujeres el estrés es más procesado con la respuesta de Ten and Befriend, que quiere decir justamente regulada a su mismo por la secreción de oxitocinas, que tiene que ver precisamente con la proximidad emocional, la búsqueda de la proximidad emocional. Es decir, sería como que hay una forma de reacción hostil de lucha o huida para afrontar el estrés, que estamos hostiles, nos desapegamos, tenemos competitividad, y hay otra tendencia de reacción distinta que tiene que ver justamente con el acercamiento, con la proximidad afectiva, que eso estaría relacionado con esta respuesta Ten and Befriend, es decir, buscamos la proximidad, el calor afectivo para procesar el estrés. Son dos formas distintas, por tanto, como hemos de vincularnos, que van a tener que ver de alguna manera con los aspectos que vamos a tocar en el test. Por otra parte, ya tenemos los modelos más integradores, que ya son más bien teóricos, ¿vale? Que son propuestas que se han hecho con un propósito, sobre todo, de generar modelos integradores. Pero bueno, como en todas las cosas en la ciencia, los modelos integradores a veces son difíciles de hacer, sobre todo cuando estamos en aspectos como la psicología, que bueno, que tenemos teorías que sirven para explicar cosas, bueno, muy restringidas, pero no una teoría general. Mikulincer, Shaver y Pereg en 2003 proponían como 3 componentes en el apego, sobre todo uno primero que sería la observación y la valoración de los elementos amenazantes en el entorno, en el medio en el que nos movemos. Eso sería, primero observamos, valoramos, es decir, hasta qué punto hay un entorno que no es familiar y que nos va a producir una serie de aspectos que son amenazas. La segunda es, viendo ese primer componente, vemos si hay disponibilidad, observamos y valoramos la disponibilidad de las figuras de apego externas o interiorizadas. Ojo, fijémonos bien que a veces las figuras de apego no tienen que estar presentes externamente. Uno puede tener un gran recuerdo, una figura interiorizada de alguien que hace precisamente que uno tenga esa imagen, de alguna forma, que va a producirle esa sensación de bienestar. Y, por tanto, el tercer paso sería la observación y valoración de la proximidad como forma de afrontamiento del distrés ante esos eventos amenazantes y el apego inseguro. Es decir, a veces justamente el buscar o el encontrar unas relaciones o una proximidad afectiva es una forma de afrontar el apego inseguro. Estos serían los aspectos conceptuales. Hay más aspectos que podríamos de alguna manera discutir,
Pero yo creo que, bueno, se nos iría fuera de este seminario por una parte que tiene además un contenido en el tiempo determinado. Vamos a ver ahora entonces las disfunciones, los ámbitos de aplicación. Lógicamente, la aplicación de los aspectos de los vínculos interpersonales es muy transversal. Digamos que el apego y los vínculos, como figuran las personas como seres sociales y están inundando nuestra esfera personal, nuestra esfera laboral, nuestra esfera de la salud. Es decir, siempre tenemos una serie de esferas que van a estar ahí, cómo nos vinculamos, cómo nos acercamos, cómo nos separamos, y eso forma parte de la propia vida y va a ser muy importante. Entonces, he hecho como un listado de disfunciones, alteraciones. Yo lo de disfunciones no me gusta mucho esa palabra, pero digamos que serían de alguna forma problemas en los vínculos, ¿no? Uno sería la rigidez vincular, que tiene que ver justamente con respuestas estereotipadas a la hora de establecer esos lazos emocionales. Cuando nosotros siempre vemos una respuesta estereotipada, no tenemos la capacidad de flexibilizar o de moderar nuestra respuesta en función de cómo vamos viendo el feedback de nuestro interlocutor. Ahí tenemos una rigidez en el vínculo. Muchos trastornos de la personalidad tienen rigidez en los vínculos interpersonales. Otro sería la intolerancia a la proximidad emocional. Eso ocurre mucho, sobre todo en los trastornos paranoides estructurales, es decir, la proximidad emocional se intenta absolutamente huir de ella. Otra es la inhibición afectiva. Fijémonos que no tiene que ver tanto con una intolerancia a la proximidad emocional, sino como un miedo al rechazo. Y es algo que en las relaciones de pareja, que en las relaciones personales, que en nuestra sociedad en la que nos movemos, eso va a ocurrir muchas veces. Cuando hemos tenido experiencias, o las personas han tenido experiencias de rechazo, o experiencias en las que no han tenido un refuerzo apropiado, ahí tenemos inhibición afectiva. La otra parte sería la desconfianza vincular en los vínculos. Esto sería incluso un paso más. No solamente es la inhibición del afecto, implica una inseguridad, sino que la desconfianza implica de alguna manera que uno está siempre alerta y incluso puede uno paralizarse vincularmente, precisamente por esa desconfianza en el vínculo. Uno tiene el miedo a ser dañado. Eso es un paso más todavía en la propia alteración. Otra sería la pegajosidad afectiva, la hostilidad. Fijémonos que hay muchas veces que podemos tener una pegajosidad tal que las personas no dejan espacio a la otra persona, o viceversa, que se separan demasiado, también puede ocurrir, y eso puede llevar a aspectos de hostilidad. La paralización del sistema vincular. Veremos uno de los casos precisamente cuando se paraliza el sistema vincular. Quiere decir que es que uno no intenta iniciar vínculos afectivos con otras personas y tiene una mala dependencia saludable, tiene una dificultad en buscar una interdependencia con los demás y tener una confianza en las relaciones con los demás. La otra sería la inestabilidad vincular, que es decir, cuando hay vínculos que son inestables, que no hay una estabilidad. Trastorno borderline de la personalidad, por ejemplo, en los vínculos es terrible estos aspectos. La codependencia es otra disfunción en los vínculos interpersonales muy reseñable, que tiene importancia en todos los colectivos, además, que se dedican al cuidado de otras personas, incluido nosotros los psicólogos, lo voy a decir así abiertamente. Siempre nosotros que somos personas que estamos para el cuidado de los demás, muchas veces podemos tener la necesidad de resolver problemas a los demás. Personas, por ejemplo, que tienen tratamientos con adicciones o personas que se hacen cargo de personas con problemas o con alteraciones. A veces ellos viven las situaciones, si cabe, con más intensidad que las propias personas que sufren los problemas. Eso tiene que ver con aspectos o disfunciones en los vínculos, lógicamente. La dependencia emocional, muy importante desde el punto de vista, puede ser tanto pasiva como activa. Pasiva quiere decir que uno va a estar a la expectativa de las instrucciones de los demás y tiene evidentemente una mala imagen de sí mismo. Podemos tener una dependencia emocional activa en la que justamente queremos convencer a los demás y queremos
que los demás conozcan nuestros méritos y que nos valoren y nos estimen. Por tanto, habría dos tipos de dependencia, pero que forman parte del mismo constructo. La inocencia psicológica es otro aspecto que recogemos en el test, que tiene que ver con una dificultad en percibir aspectos disfuncionales, aspectos negativos en las relaciones interpersonales. Eso es muy importante. Hay muchas personas que pasan de la idealización a la gran decepción, y eso es importante. Cuando se idealiza mucho, algo que ocurre en la inocencia psicológica, podemos pasar a otros aspectos, de alguna manera, depresivos, otros aspectos de decepción. La desorganización en los vínculos interpersonales sería aspectos que tienen que ver también con la inestabilidad vincular, pero aquí en la desorganización, lógicamente, estamos hablando de vínculos en los que se pervierten los vínculos, en que las personas utilizan a otras personas, o puede ser, por ejemplo, en la psicopatía, en la que hay esa utilización de las personas. Ahí, lógicamente, se podría decir que es una ausencia de vínculo o una perversión del vínculo, o que el vínculo se utiliza como una herramienta, de alguna manera, para las necesidades de uno, algo que ocurre en el narcisismo de alguna manera, pero para cubrir las necesidades de grandiosidad, y en el maquiavelismo ocurriría para un fin, para una finalidad, de alguna manera personal, para un interés personal. Psicopatía, narcisismo y maquiavelismo, como sabemos, en la tríada oscura tiene una importancia, de alguna manera, por eso los he puesto ahí, porque serían también aspectos importantes en las disfunciones de los vínculos interpersonales. Y otro aspecto que ya termino, sería la incompatibilidad vincular. Cuando tenemos grupos, cuando tenemos parejas, cuando tenemos contextos laborales, tenemos que ver con quiénes trabajamos bien, con quiénes funcionamos bien. Hay personas que no funcionan bien siendo pareja, porque justamente tienen una dificultad en los vínculos. Imaginemos una persona que tiene una necesidad de mucha proximidad afectiva y de mucha pegajosidad, y la otra persona que tiene un gran distanciamiento afectivo. Lógicamente, esa pareja pues va a tener sus dificultades de encaje, y lo mismo puede pasar en grupos cuando una persona es muy individualista, por ejemplo, y no comparte o no tiene una vinculación interdependiente. Es difícil que pueda trabajar en grupos de manera efectiva. Los ámbitos de aplicación, como ya decía precisamente, y paso a la siguiente diapositiva, tienen una gran transversalidad, porque pueden ser útiles. El ámbito de aplicación es en diferentes muestras, en diferentes contextos, hay una transversalidad del constructo, es decir, nosotros tenemos que pensar que este constructo es transversal a muchos ámbitos, en muchos conceptos. La forma en la que nos relacionamos, en la que nos vinculamos, en la que nos atamos y nos desatamos, va a importar mucho, va a tener grandes repercusiones en nuestra salud, incluso psicológica y somática, todos nuestros procesos de control. Porque tenemos que pensar que muchos procesos son no verbales. Cuando una persona observa que tiene gran necesidad de otra y no tiene esa seguridad, y busca a otra persona y no lo tiene, fijémonos que podemos tener comportamientos de disregulación somática. Hay estudios que precisamente señalan las relaciones entre apegos inseguros en muestras de trastornos de la conducta alimentaria, en muchas muestras de psicopatología clínica. Hay unos estudios absolutamente asombrosos que hablarían de unos 73% de apego inseguro en muestras clínicas, que fue un trabajo de Kranenburg, me parece, que hizo un trabajo inmenso sobre la sistematización de los tipos de apego en los diferentes cuadros de diferentes trastornos. En la psicología clínica de la salud, por tanto, nos interesa, como yo decía, el apego inseguro, el apego desorganizado. El apego, según nos interesa para la psicología de la salud, la psicología del bienestar. En las relaciones de pareja, relaciones familiares, tenemos que entender también, por ejemplo, que un área ahora que puede ser muy interesante es la sobreprotección, es decir, creo que ahí tenemos problemas muy interesantes en el ámbito de la familia, en el ámbito de la crianza de los niños. Tenemos un ambiente muy tecnologizado, y, bueno, se están viendo aspectos muy interesantes, de alguna manera, de los vínculos intrafamiliares, de cómo los hijos, de alguna manera, tienen diferentes formas de relacionarse, cómo los padres sobreprotegen a los hijos de manera muy importante, y, por tanto, eso es muy interesante desde el punto de vista de los vínculos que establecen los propios padres. Es interesante también la orientación
fijémonos incluso profesional, vocacional. Lógicamente, las personas que tienen una mayor capacidad de vinculación interdependiente, de vinculación sana, segura, pues eso serían buenos profesionales para el campo de la salud psicológica, salud mental. Hay otras profesiones que no requieren estos aspectos, digamos, de empatía y de vinculación interdependiente. En el maltrato psicológico, como hemos hablado, porque es un campo abonado a la dependencia emocional y a la codependencia, podemos aplicar siempre este concepto del apego y la vinculación interpersonal. En la mediación y gestión de conflictos, tanto de pareja como de conflictos interpersonales, creo que también es una herramienta útil para los psicólogos que se están especializando en estas áreas. Y después en la medicina del trabajo, mutuas laborales, prevención de riesgos laborales. Efectivamente, aquí hay una serie de aspectos que tienen que ver que desde el punto de vista preventivo, que pueden predecir o que pueden servir para ver una serie de riesgos que puede haber en un puesto de trabajo, sin lugar a dudas. Bien, vamos a pasar ya a la descripción del test, a las aplicaciones, a lo que nos interesa propiamente, a lo que es la herramienta, pero antes quiero dar una pequeña perspectiva muy rápida de dónde surge este test, porque creo que hay que saber quién, como siempre digo, hay que saber quién es tu padre y quién es tu madre, y yo creo que es bueno saber de dónde vienen las cosas, porque evidentemente el proceso creativo siempre es parcial, porque siempre hay gente que te inspira, y yo creo que en estas cosas, pues evidentemente me inspira una serie de aspectos que voy a dejar, que voy a decir. Primero, bueno, ahí tenemos la vinculación interpersonal, tenemos varias formas de medir la vinculación. No solamente tenemos los cuestionarios, que es el componente subjetivo de la vinculación interpersonal, es decir, cómo valoro y siento mi vinculación. Demos cuenta que son cuestionarios autoadministrados que lo que hacen es valorar cómo uno percibe la vinculación interpersonal. Pero podemos tener un componente perceptivo también, que es cómo uno es desensible ante las distancias y ataduras interpersonales. Yo recuerdo un caso muy bonito de una paciente que una vez, cuando yo me senté un poquito más cerca de ella, me dijo que estaba sintiéndose invadida y que, pero vamos, me acerqué, me incorporé, realmente la silla no la moví, pero me incorporé y entonces me dijo que me estaba acercando demasiado. Entonces me di cuenta que hay diferente sensibilidad perceptiva y hay test que pueden justamente valorar hasta qué punto las personas toleran esa sensibilidad interpersonal. Curiosamente me acuerdo que decía en este caso que esta persona que valoré decía que por la calle ella tenía la sensación de que las personas iban contra ella en las aceras y en los semáforos. Es decir, había un componente perceptivo que eso es evidentemente importante de cómo percibimos las distancias. Y después hay un componente de elaboración que es cómo interpreto yo las distancias y las ataduras interpersonales. Es decir, ¿qué aspectos? ¿Cómo lo elaboro? Si eso es algo que es positivo, si eso no es positivo, si eso es algo debido a algo. Y esos son aspectos que tienen que ver con primordialmente registros verbales. Vamos ahora a ver los antecedentes, como yo decía, de dónde viene esta obra, de dónde viene el Vinculatest. Yo creo que las dos obras con las que yo empecé a trabajar en este tema en el año 2005-2006. Leí muchos artículos de un psicólogo americano que trabaja en la Delphi University, que es Bob Bernstein, que fue una persona extraordinariamente cálida conmigo y me envió pues, con unos 50 artículos, 60 artículos. Y me parecían sumamente interesantes. Él trabajaba los aspectos de la dependencia afectiva, del perfil de la relación, de aspectos de desapego, etc. Y descubrí en toda esta serie de búsqueda el inventario de dependencia interpersonal de Hirschfeld, que adapté ambos test, el test de perfil de la relación y el inventario, los adapté al español en el año 2006. Entonces, bueno, en el test de perfil de la relación es uno de los antecedentes en el que justamente Bernstein distingue tres componentes. Uno que decía que la dependencia y el desapego son constructos variados que tienen diferentes componentes, ¿no? Por una parte hay una dependencia saludable, que sería la dependencia en la que una persona puede compartir los sentimientos con otra. Por otra parte hay una dependencia destructiva, en la que las personas se desorganizan y ven como una tragedia y quieren querer a los demás y entran en tragedia y en pánico
cuando otras personas de alguna manera no están pegadas. Eso sería la sobredependencia destructiva. Y por otra parte había el desapego disfuncional, que es justamente cuando las personas reaccionan con una especie de distanciamiento emocional. Yo al principio lo catalogué como distanciamiento emocional, que era como una especie de dificultad en mostrarse como uno es ante la posibilidad de rechazo. Es como una especie de autoafirmación de que uno es suficiente y de que no necesita a nadie más. Algo que también señala el inventario de dependencia interpersonal de Hirschfeld. Bueno, por eso, ya mostrando y haciendo una síntesis de estos instrumentos, yo me di cuenta que había como 4 aspectos muy importantes en la evaluación de los vínculos interpersonales. Por una parte había unos patrones interpersonales hostil-paranoides, por otra parte había unos aspectos que tenían que ver con la interdependencia adaptativa, con los aspectos de regulación emocional, con una dependencia de alguna manera sana que se ejerce bien, y por otra parte había un distanciamiento emocional y una dependencia afectiva, que eso sería de alguna manera los aspectos de vinculación más insegura. Los hostil-paranoides serían los más, de alguna manera, como digamos, más desorganizados. Y así, por tanto, creé el Vinculatest con una prueba tipo cuestionario, con una duración de 5 a 15 minutos aproximadamente, y que tiene 64 ítems y que se responde en una escala de tipo Likert de 1 a 5, nada o casi nunca, a mucho a casi siempre. Y la pregunta básica, genérica, que se hace en los ítems es cómo se encuentra habitualmente y cómo son sus relaciones en el momento presente. Entonces, hay esos 64 ítems. Vamos a valorar estos aspectos concretos. Primero, la vinculación segura. Segundo, la vinculación insegura. Tercero, la vinculación desorganizada de una persona. Los componentes de la vinculación segura, insegura y desorganizada. Un componente adicional que fue la inocencia psicológica. Este sí que es un componente que yo trabajé bastante, que lo vi sobre todo en las personas que sufrían acoso psicológico en el trabajo. Tenían una inocencia porque creían que cómo les iban a hacer eso, que ellos entonces se veían en situaciones verdaderamente muy interesantes, ¿no? Y exploré el concepto, el constructo de autenticidad de Hart, que fue muy interesante para crear esta escala de inocencia psicológica. Y después tendríamos un índice global de vinculación saludable, que sería una forma de sintetizar la vinculación segura, restándole los aspectos de la vinculación insegura y de la inocencia psicológica. Tenemos, por tanto, en el Vinculatest tenemos como 7 escalas. Por una parte, la escala de vinculación paranoide, la escala de la vinculación hostil, la escala de vinculación dependiente, la escala de vinculación evitativa, la escala de la interdependencia adaptativa, la regulación emocional y la vinculación inocente. Voy a describirlas muy rápido. La vinculación paranoide y la hostil pertenecen a los aspectos más desorganizados, tienen que ver con atribuciones paranoides, lógicamente atribuciones que se sacan fuera de contexto a elementos absolutamente normales de la vida cotidiana, y son personas muy difíciles en la proximidad afectiva y que siempre están buscando de alguna manera intencionalidad oculta. Con la vinculación hostil es como que los comportamientos, la vinculación se hace siempre generando unas sensaciones de rabia tanto interna como hacia afuera, es decir, hay una vinculación hostil. La vinculación dependiente tendría que ver, y la evitativa son los aspectos de la vinculación más insegura. Dependientes que justamente uno lo que hace al relacionarse con otras personas es justamente buscar la aprobación, la seguridad, busca de alguna forma que otras personas depositan su autonomía y su seguridad emocional en otras personas, en otros elementos externos. Y la vinculación evitativa tiene que ver con el componente de inseguridad que está relacionado con el miedo al rechazo, con el miedo a ser dañado de alguna manera, que tiene que ver con lo que sería la vinculación más evitativa. Y tenemos 2 aspectos que ya serían la ADA y la EMO, que son aspectos de la vinculación segura. La vinculación adaptativa tiene que ver con la capacidad para establecer vínculos interdependientes en los que hay una comunicación de aspectos de intimidad, en los que uno confía en otras personas, en los que uno tiene una confianza pero con autonomía, en los que una persona puede compartir aspectos privados
en los que una persona puede de alguna forma pedir ayuda cuando la necesita o recibir ayuda cuando alguien se la da, se la ofrece. Es decir, son aspectos sanos de la dependencia que implican de alguna manera una vida mucho más saludable. Y la regulación emocional tiene que ver con la capacidad para que en situaciones complejas, en situaciones difíciles, uno tenga la esperanza, la expectativa de salir adelante y la persistencia y la perseverancia, de alguna manera, de continuar con un comportamiento organizado y focalizado. La vinculación inocente es la incapacidad, sería de alguna manera, para poder generar de alguna manera una imagen real de las cosas, de una manera que se idealiza, y hay aspectos de alguna manera que son negativos de las situaciones que no se perciban. Es como si se hubieran disociado, como si una persona no pudiese percibirlas. Aquí tenemos en un esquema como sería SEC, los aspectos de dependencia segura, como vemos, de los aspectos, perdón, de aspectos de vinculación segura es la interdependencia adaptativa y la regulación emocional. La inocencia sería un componente adicional que no estaría con ninguno. La inseguridad estaría relacionada con la dependencia y con la evitación, con la vinculación dependiente y con la vinculación evitativa, y la vinculación desorganizada estaría relacionada con la vinculación paranoide y con la vinculación hostil. El test, por tanto, nos va a dar una serie de índices, el índice de vinculación segura a partir de ADA y EMO, a partir de los índices, como ya he dicho anteriormente, según ese esquema, la vinculación insegura desde la dependencia y la vinculación evitativa, lo paranoide y lo hostil sería la vinculación desorganizada, y después la vinculación global a partir de todos los componentes se hace ese test. Aspectos psicométricos muy generales para aquellos pues que de alguna manera están interesados en los aspectos más psicométricos de la prueba. Tenemos los aspectos de fiabilidad como consistencia en población de muestra clínica o en población general. Vemos que oscilan, siempre son normalmente más de 0,80, pero sí hay una escala en particular que baja de 0,70, pero es, vamos, la excepción. Pero en general, como vemos en los índices y en las escalas, los índices de consistencia de las escalas son absolutamente interesantes. Igual la fiabilidad test-retest, en 3 semanas hay una fiabilidad, pues de alguna manera, que es apropiada. También el test, si ustedes consultan el manual, pueden tener, por alguna manera, la estructura interna, las evidencias convergentes y discriminantes, las correlaciones con otros test de psicopatología, evidencias de relación con criterio, las diferencias entre las muestras de población general y muestra clínica, evidencias en relación con datos de edad y sexo. No hay diferencias entre el sexo, por tanto hay un solo baremo, como vamos a ver, y por tanto, bueno, esos son aspectos que ya pueden considerar de una manera más detenida. Te voy un poquito ya a la corrección de la interpretación y viendo 2 casos que vamos a ver en los 10 minutos que nos quedan a contrarreloj para que puedan hacer alguna pregunta. Tenemos primero que introducir los datos. Cuando tenemos el test, lo introducimos los datos en el sistema de TEA Corrige. Es muy fácil, muy sencillo. Seleccionamos el baremo, bien si es de población general, que eso siempre, yo se lo recomiendo que lo hagan siempre por población general, lógicamente, y si es en el ámbito clínico, clínico forense o es derivado para tratamiento, puede usarse el baremo clínico, nos sirve también para ver de alguna manera cómo se posiciona dentro de ese grupo clínico. Una vez que ya tenemos eso, tenemos que ver el análisis de las puntuaciones de las escalas y de los índices por separado. Es muy importante en esto que entendamos que lo que nos va a dar la salida, el output, el informe, no tiene en cuenta el error típico de medida que lo tendremos en el manual. El error típico de medida es el error que viene determinado por la propia medida. Saben ustedes que cuando tenemos una medida hay una variabilidad, hay de alguna manera una fiabilidad, según la fiabilidad es muy alta, pues no habría error típico de medida, pero normalmente sí hay error típico de medida, lógicamente, y por tanto habría que calcular unos intervalos si ustedes quieren tener la medida verdadera de esos aspectos, el intervalo. Y después tendríamos análisis de perfil y análisis de ítems, que eso sería aspectos ya más de elaboración, y después la integración de los datos, en el caso, viendo la anamnesis, la exploración, para ver qué aspectos, qué elementos vemos de la historia que están relacionados con lo que está ocurriendo, o qué aspectos pues son, es decir, vamos a hacer asociaciones y vamos a ver cómo se pueden, de alguna manera, concretar relaciones entre lo que estamos observando. Tenemos en las puntuaciones directas, que nos va a dar el informe, y puntuaciones T con una media
50 hay una desviación típica 10, es importante, por tanto, que sepan lo que es una puntuación T, y también tener, por tanto, en cuenta el error típico de medida, como ya les he dicho. Para una orientación tendríamos que menos, mayor o igual de 30 sería muy bajo, de 31 a 40 bajo, intermedio 41 a 59, que eso sería lo esperado, de 60 a 69 lo alto, y mayor de 70 o igual a 70 muy alto. Tenemos el primer caso, una mujer de 38 años, estos datos evidentemente están totalmente distorsionados, pero vamos, tienen un componente que de alguna manera sí es común y que sí es apropiado para explicar el caso. Tiene una experiencia de abandono y de engaño afectivo, muestra una buena adaptación general, es una persona muy amable, que tiene una buena predisposición, tiene una ausencia de psicopatología observable, tiene unos niños a su cuidado y es en el ámbito forense. No voy a darles más datos porque evidentemente siempre pues uno tiene no la temeridad, el temor siempre, pero bueno, a mantener esos datos en el mayor anonimato posible. Entonces, bueno, como ya decía, es una mujer y vamos a ver qué ocurre con este caso. Ha tenido un gran desengaño afectivo, relaciones, si ustedes se pueden imaginar, en las que es engañada, en las que es absolutamente vejada desde el punto de vista que es manipulada, y vemos qué ocurre aquí. Fijémonos que el perfil nos da una salida con la puntuación directa, la puntuación T, de las escalas, de las 7 escalas, de los 3 índices y del vínculo, de la vinculación global saludable. Tenemos aquí 30 y vemos 31 en la emocional. Quiere decir que la vinculación segura está muy baja. Esto está en la población general, estamos hablando, ¿vale? Pero estamos viendo que en la población general es muy bajo. La vinculación dependiente y evitativa se mantiene en el término medio, es decir, que no tiene inseguridad, pero sí tiene un bloqueo, una paralización de su vinculación interdependiente y de sus aspectos de vinculación sana. Y tiene una vinculación paranoia y una vinculación hostil, fijémonos bien, que también se mantiene dentro de los límites de la normalidad, incluso bajo la vinculación hostil. Es una persona que ha bloqueado su hostilidad y se mantiene una buena adaptación. Y fijemos que la inocencia, curiosamente, a pesar de estos desengaños, tiende a ser alta, aunque no es del todo, está en el término medio, pero bueno, que comparativamente con el perfil lo vemos así. La vinculación segura vemos que es muy baja y la insegura y desorganizada es absolutamente se mantiene. Vemos en el perfil vinculación global saludable que es tendente hacia lo bajo, de alguna manera, pero lo que estamos viendo aquí, ¿qué está alterado? Pues vemos que es esto de aspectos de aquí, que es curioso, porque normalmente podemos tener en algunos casos que veamos que hay algo que está hacia una puntuación T mayor del 70, 60, 70, hablaremos de alguien que es muy dependiente, muy evitativa, pero aquí en este caso estamos viendo al revés, que hay una disminución de la vinculación saludable. Vemos en la población clínica, ya comparándolo con el baremo clínico, cómo tenemos lo mismo, cómo vemos que de alguna manera la vinculación, la interdependencia adaptativa y la regulación emocional son los más bajos, pero bueno, vemos de alguna forma que en la comparación, lógicamente, la población clínica, las puntuaciones cambian, porque esta mujer no tiene psicopatología ahora mismo observable. ¿Qué estamos ocurriendo? Estamos viendo una disminución significativa de las escalas de interdependencia adaptativa, de la regulación emocional, de la vinculación evitativa y la vinculación hostil. Pues vemos que hay una disminución. Y hay una disminución significativa de los índices de vinculación segura y desorganizada. No se ha desorganizado y además la vinculación segura que ejerce está paralizada. Por tanto, hay una paralización de recursos vinculares adaptativos, ha dejado de relacionarse con otros de forma interdependiente y regular, aunque no se ha desorganizado. El caso 2, lo voy a hacer muy rápido, también con datos absolutamente cambiados, de todo, pero que tiene también elementos absolutamente muy interesantes. Tiene una experiencia de trato vejatorio en el trabajo y persecución por parte de los servicios médicos que le estaban dando la baja, muestra una necesidad de ser comprendido y atendido, mucha necesidad, muy prolijo en detalles en las explicaciones que da, rumiaciones obsesivas sobre la experiencia vivida, una psicopatología depresiva y el ámbito forense. Vemos nosotros en el perfil, fijémonos que aquí ya las flechas, como ven ustedes, están hacia el lado de las puntuaciones altas. ¿Dónde está la puntuación más alta? Fijémonos en la vinculación paranoide, en la inocencia psicológica. Vemos de alguna manera también, fijémonos, la interdependencia adaptativa es alta, pero fijémonos qué curioso, es una mujer que tiene, en este caso, perdón, un hombre, que tiene una capacidad, de alguna manera, de interdependencia adaptativa alta, pero desconfía, lógicamente, tiene una situación de vejación, y entonces vemos de alguna forma cómo está teniendo ese aspecto disfuncional.
vemos en la vinculación desorganizada, como es la que está funcionando más, de alguna forma. Vemos, por tanto, que nos va a dar el test una serie de elementos interesantísimos de cara a cómo nosotros podemos detectar si ha habido algo, cómo lo podemos unir o unificar, y tenemos que después discriminar si es un aspecto estructural, si es un aspecto que ha ido fraguando con las experiencias o es un aspecto reactivo a la propia experiencia. Pero nos va a dar, de alguna manera, información muy relevante de qué tipo de vinculación está experimentando en este momento. Bueno, aquí vemos, de alguna manera, ya el test con el baremo clínico, que como vemos igual la interdependencia adaptativa y la vinculación paralela y los aspectos de inocencia psicológica, al igual que la vinculación segura, son los aspectos que están más elevados. Aquí la vinculación insegura, la vinculación desorganizada, al ser en la población clínica, es menor. Pero bueno, teniendo en cuenta que esta persona venía por unos motivos absolutamente distintos de lo que son sus motivos forenses, pues vemos de alguna manera que es interesante, que nos da información relevante. Y bueno, yo creo que hasta aquí todo. Muchísimas gracias por la atención que han tenido, muchas gracias por bueno, a las personas que están de otros países escuchándonos, y estoy dispuesto a las preguntas que me quieran hacer. Tienen aquí mis datos de contacto por si tienen cualquier comentario al correo electrónico, con mucho gusto. Bueno, tienen ustedes ya mi presentación también, que la subirán en TEA Ediciones, pero bueno, tienen ahí ustedes los datos de contacto para lo que necesiten. Gracias. Pues muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un placer escucharte y no te queremos robar más tiempo, que sabemos que estás muy atareado. Cualquier persona, bueno, ya hemos visto que nos has dejado aquí tu correo electrónico para que nos podamos poner en contacto contigo. Tan rápido las puestas, porque claro, nos queda muy poco tiempo. Yo sé que alguna persona Claro. tendría que Bueno, discutir. nos han dejado algunas preguntas más, pero como se quedan registradas, las iremos respondiendo en los próximos días nosotros mismos. Perfecto. Y bueno, si alguien quiere contactar con TEA, pues ya sabéis que nuestro correo es comunicación@teaediciones.com. Y hasta aquí, pues nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ti, Eva. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, gracias. Hasta luego.